Estas conferencias del seminario Gregorio Peces Barba que tienen lugar en este campus de Colmenarejo. Antes de entrar un poco en materia y de presentar al conferenciante, sí que quería decir que, bueno, aquellos alumnos que están matriculados y que tienen que justificar de alguna manera no su asistencia, hay una hojita con los nombres, firman, y esa será un poco la dinámica que seguiremos a lo largo de las distintas sesiones. Saben que tienen el programa en la web del seminario y que, bueno, cualquier duda, cualquier cuestión, pues me tienen a mí para que se la resuelva. Bien, y ya hecho esto, hoy iniciamos estas cuartas conferencias y lo hacemos, bueno, pues yo creo que de la mejor manera posible, ¿no? Porque contamos con la presencia del profesor Javier de Lucas, que es catedrático de Filosofía del Derecho y además en la actualidad director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, que es un instituto, un centro con el que esta universidad y el Instituto de Derechos Humanos de esta universidad pues tiene mucha relación. Bueno, tiene mucha relación porque Javier de Lucas, que es un poco el inspirador, digamos, de ese instituto, pues ha estado muy vinculado siempre a esta universidad y lo estuvo en su momento mucho con la persona cuyo nombre está en este seminario y que fue nuestro rector fundador y el maestro, de alguna manera, de toda la escuela, ¿no? Que está, o todo el grupo de filósofos del derecho de esta universidad, ¿no? Javier de Lucas fue profesor también, estuvo un tiempo en este sustituto. Estuvo un tiempo de sustituto, como dice él. Bueno, pues tuvimos la suerte de tenerle aquí unos cuatrimestres, no aquí en Colmenarejo, sino en Getafe. Y aparte de toda la relación personal de muchos años que ha tenido con el grupo y con la persona que está hablando, ¿no? Desde hace mucho, desde Estrasburgo prácticamente, desde los cursos de verano, desde los cursos de verano hace muchísimo. Sí, una cosa así sería. Yo recién salido, ¿no? Yo de la universidad, pues ya desde ese momento pues hemos tenido relación, ¿no? Y hemos tenido relación personal, relación académica y su grupo, vamos a decirlo así, de filósofos del derecho muy volcados hacia el ámbito de los derechos humanos, pues ha tenido mucha relación y mucho trabajo en conjunto con la gente de la Carlos III, con el grupo de la Carlos III de Gregorio Peces Barba, ¿no? Además de todo esto personal, pues tenemos la suerte de contar con Javier de Lucas, que es uno de los referentes, ¿no? En la filosofía del derecho y también en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Nos va a hablar sobre refugiados, inmigrantes, un tema de gran actualidad, un tema de siempre, pero que además, de nuevo también en esto, pues una razón más para estar contentos, porque seguramente tenemos hoy aquí con nosotros pues a una persona que no sé si voy a decir lo que más sabe, ¿no? Pero probablemente de los que más saben de estas cosas y de la gente más leída y estudiada, ¿no? Cuando se abordan problemas que tienen que ver con migraciones y con derechos, ¿no? Yo, como siempre, bueno, le quiero agradecer tener a Javier de Lucas y conseguir que haga un hueco es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo creo que el año pasado no pudo estar en Getafe. Efectivamente. Cosa que me alegro, con perdón, porque sí que haya podido estar en Colmenarejo, que esto también está bien decirlo, ¿no? Y que haya podido hacer un hueco. Es verdad que es un hueco relámpago que se tiene que ir corriendo, tendremos que terminar sobre las 2 menos cuarto, 2 menos 10, pero bueno, que Javier, que sepas que estamos muy contentos y que también lo estoy yo, porque además has conseguido traer a mucha gente de filosofía del derecho, que tampoco es fácil traérsela aquí a Colmenarejo. Muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos y sí, todo lo que ha dicho Rafael se queda corto, siendo cierto, en relación con la deuda que yo tengo con
con la Universidad Carlos III, en primer lugar con Gregorio Peces Barba, que es la persona de la que más he aprendido en el ámbito universitario por muchísimas razones, además de ser uno de los amigos que más echo de menos. Es cierto todo lo que él ha dicho en la relación con la Escuela de Filosofía del Derecho, con el Instituto de Derechos Humanos. Nosotros tenemos la suerte de colaborar con ese instituto en una red que ha impulsado el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, y la colaboración, no ya mía, sino la colaboración entre nosotros es una colaboración que se ha diversificado en muchos ámbitos y con no pocos profesores investigadores, de manera que todo lo que diga sobre eso es poco. Y la última vez que yo he visto a Gregorio Peces Barba en tareas universitarias fue aquí, en Colmenarejo, en el despacho que ocupó en Colmenarejo, ¿no? A ver, yo probablemente no voy a hacer la intervención desde el punto de vista técnico-jurídico que quizá algunos esperaban, un análisis de los conceptos jurídicos de inmigrantes y refugiados, una frontera cada vez más porosa, sobre todo si hablamos de inmigrantes forzados, claro, de inmigrantes forzosos, ¿no? Hay otro tipo de flujos migratorios que parten de una mínima libertad de decisión, de la elección del proyecto migratorio como un proyecto que es fruto de la libertad de elección. Pero para la mayor parte de quienes engrosan esos movimientos en todo el mundo, la inmigración no es una decisión libre. Es una decisión que nace del estado de necesidad, nace prácticamente de no tener alternativa, no ya para conseguir una mejor formación o un mejor estándar de vida, sino para salir de una condición de miseria, de unas condiciones en términos de índice de desarrollo humano, que es mucho más amplio que el de simplemente, como saben todos ustedes, que el de simplemente los indicadores macroeconómicos. En términos de índice de desarrollo humano, no dan un mínimo, no dan una esperanza de vida, no ya de calidad, sino de vida digna en sentido estricto, ¿no? La distinción, por tanto, entre inmigrantes y refugiados, aunque cuenta con una línea roja muy importante, de acuerdo con el bloque normativo que define el estatus de los refugiados y de quienes aspiran a obtener el derecho de asilo o la protección complementaria, es aparentemente una decisión inequívoca, una línea divisoria, quiero decir, inequívoca, ¿no? El Convenio de Ginebra y el Protocolo de Nueva York, que son la base de ese estatus normativo, ponen el acento en la noción de persecución que obliga a huir del territorio de su país. Hay una diferencia de matiz importante sobre la que no me extenderé entre refugiados y desplazados. Los refugiados traspasan la frontera, los desplazados no, se van de un lado a otro. El caso más importante por su volumen es el caso de los desplazados colombianos, hasta ahora, ¿no? Eso va a cambiar seguramente como consecuencia de desastres y de conflictos que amenazan todavía a buena parte del continente africano y también al continente asiático, ¿no? Pero, en fin, en términos generales, los expertos nos dicen que frente al marco normativo de los inmigrantes, que no es que sea soft, es que es prácticamente inexistente, porque la única referencia de carácter general es la Convención de Naciones Unidas de 1990 de derechos de los, atención, trabajadores inmigrantes y sus familias, no de los inmigrantes, de los trabajadores inmigrantes y sus familias. Y además es una convención que, como seguramente saben todos ustedes, la mayor parte de los países receptores de flujos migratorios no ha ratificado. Está en vigor porque tiene suficiente número de firmas,
Pero, por supuesto, por ejemplo, ninguno de los países de la Unión Europea, incluido España, ha ratificado esa convención, con excusas múltiples, como por ejemplo que los derechos enunciados en esa convención ya están en otros instrumentos generales de derechos del marco de Naciones Unidas o regionales del marco europeo. La verdad es que no es así, sobre todo el puntum dolens de esa ausencia de ratificación de ese marco normativo es, como también saben todos ustedes, el relativo a los derechos de ese tipo de inmigrantes que convenimos en llamar irregulares y que algunos insisten todavía hoy en llamar ilegales. Es respecto a estos donde la debilidad de ese marco normativo y la ausencia de especificidad muestra sus efectos más perniciosos. El test, el único al que me voy a referir, pero podría referirme a muchos otros, es, y hablando sobre todo de España, el acceso a un derecho tan básico como el derecho a la salud. En ese punto saben ustedes que en España rige todavía el decreto 16/2012, que excluye de la protección sanitaria, salvo de la asistencia sanitaria, salvo de la de urgencia y de la de atención a las mujeres embarazadas en el parto, pero no durante todo el periodo anterior ni tampoco durante todo el periodo posterior, a los inmigrantes irregulares. No solo a los inmigrantes irregulares, también a quienes no han contribuido a la seguridad social, pero bueno, eso se sale de nuestro tema, no del ámbito de derechos humanos, pero sí del ámbito de hoy, ¿no? De manera que los inmigrantes irregulares, hablando en términos de derechos, son sujetos particularmente vulnerables respecto, decimos, a los refugiados que, por el contrario, tienen un estatus claro, sí se les reconoce, y que, por consiguiente, tienen una cobertura en términos de derechos inequívoca, ¿no? Sin embargo, no hace falta ser un experto en materia de derechos de refugiados para reconocer que todo esto que acabo de decir tiene varios puntos de fuga. El primero es que la distinción entre refugiados, incluso en el sentido estricto, e inmigrantes forzados se desdibuja por momentos. Es decir, el hecho de que hay en este momento millones de personas en todo el mundo, les recuerdo dos ejemplos: Sudán del Sur, un estado fallido, ¿no? Y, por poner otro, podemos hablar de los rohingyas, que es una etnia musulmana que vive en el subcontinente índico y que es objeto de persecuciones recurrentes por parte de los estados y fundamentalmente de Birmania y Tailandia, y que vagan a la búsqueda de un país que les acoja, y la más de las veces se encuentran de pies y boca con nada menos que con Australia, y supongo que todos ustedes habrán leído en algún momento algo de los dossiers que han publicado un buen número de organizaciones no gubernamentales sobre la política australiana en materia de refugiados, con el nombre clave Nauru, la isla alquilada por Australia para mantener en campos de concentración a eventuales solicitantes de refugio y de asilo, a fin de reforzar la barrera infranqueable que para refugiados, o mejor dicho, para decirlo en un sentido más preciso, para solicitantes de refugio, Australia mantiene con una de las políticas más herméticas del mundo, y en mi opinión, puesto que Australia sí que es Estado parte del Convenio de Ginebra y el Protocolo de Nueva York, sí que es absolutamente reprobable. Podríamos hablar del Yemen, un caso del que en Europa no se habla porque el responsable del desastre, de la mayor parte del desastre, naturalmente hay una minoría nacionalista chiita que está allí presente, pero el principal responsable del desastre de agresión en Yemen es nuestro aliado Arabia Saudí. Y resulta que personas que huyeron a Yemen desde Sudán o desde Etiopía están ahora teniendo que regresar como consecuencia del desastre en términos humanitarios que esa guerra alimentada y mantenida por Arabia Saudí, nuestro aliado, está teniendo. Podríamos hablar de Turquía, y va a salir en el curso de mi exposición.
Turquía, que respecto a los refugiados es un país en apariencia extraordinariamente generoso, recibe el mayor número de refugiados provenientes de Siria, la crisis que a los europeos nos gusta pensar que es la crisis de los refugiados, como si no hubiera crisis en Centroáfrica, como si no permaneciera la crisis que expulsa a la gente y las obliga a buscar otro lugar en Afganistán. No, la única crisis de refugiados para nosotros es la crisis siria. De esa crisis siria, la mayor parte de las personas que han salido buscando refugio residen en este momento, se encuentran en este momento en Turquía, algo más de 2.100.000. Claro que la proporción de la importancia de ese número se reduce si pensamos que en el Líbano en este momento hay 1.200.000, y si ustedes hacen la regla de proporción entre los habitantes libaneses y los refugiados, les sale una proporción que supera a 1/3 en este momento de los habitantes del Líbano son refugiados. Si ustedes hacen esa regla de 3 para España, significaría que España tendría que tener aquí, para equipararse al esfuerzo del Líbano, sobre cuyos datos macroeconómicos no hace falta que ilustre a nadie. El Líbano no es el país próspero, el país con recursos que conocí yo en mi infancia. Ustedes no habían nacido, pero en fin, era la Suiza, la llamábamos la Suiza de Oriente. El Líbano es un país víctima del conflicto casi permanente y recibe a un número de refugiados como si en España tuviéramos 11 millones de refugiados aquí. Saben ustedes que la portentosa política de refugiados del gobierno Rajoy, con el señor ministro García Margallo al frente, bien secundado por el ministro del Interior, ha conseguido la proeza de cumplir el 3% de los compromisos que España había asumido en el marco del acuerdo de distribución, ahora ya completamente caduco, de procesos de reasentamiento y reubicación, luego hablaré de esa diferencia, de refugiados que correspondía a nuestro país. Asumíamos 17.000 hasta 2018, después del arreón que se produjo antes de la campaña electoral, nada es casualidad, y del pequeño arreón antes de la cumbre de Nueva York, hemos alcanzado la extraordinaria cifra de 500. Hay que decir que desde noviembre de 2015, que se adoptó el acuerdo, hasta mayo de 2016, España había recibido 18, no 18.000, 18. En el mismo periodo, Portugal había recibido 180. Ya sé que 180 es muy poco, pero es 10 veces más de lo que había recibido España y, por supuesto, supone un grado de falta de compromiso total que explica la vergüenza que sentimos algunos ante el discurso de nuestro jefe de Estado, no escrito por él, ya lo sabemos, ese discurso está escrito por el Gobierno, sacando pecho sobre la experiencia española de acogida a los refugiados y proponiéndola como ejemplo. Decía que el marco jurídico de refugiados, antes de hacer esta digresión de apoyo a la política del Partido Popular sobre refugiados, decía que el marco jurídico de refugiados es mucho más exigente y tiene un contenido más preciso cuando se obtiene el estatus de refugiado, es decir, cuando se obtiene la concesión del derecho de asilo, que el del estatus de los inmigrantes. Precisamente por eso es más caro también. Aunque hay una diferencia considerable entre el tipo de prestaciones y el plazo de las mismas y de reconocimiento de derechos que se establece en cada país. En Europa existe teóricamente un sistema europeo común de asilo, SECA, pero en la práctica no es así. Y eso explica que los refugiados quieran ir a Alemania, a Suecia y no a España, por ejemplo. O que prefieran intentar llegar a Italia que no a España o incluso a Portugal, ¿no? Sobre esas diferencias también, y ya voy dejando demasiadas cosas colgadas, sobre esas diferencias también reposa un argumento fuerte, y es que los refugiados cuestan dinero. Los inmigrantes también se nos dicen, pero bueno, el punto de partida respecto a los inmigrantes es que no recibimos ni uno más de los que nos aseguran un beneficio. De manera que toda política de inmigración está regida por una imagen de vasos comunicantes que permite establecer ese fantasmagórico
umbral de acogida de inmigrantes en cada país, desde luego en España, que luego no se corresponde con la realidad, entre otras cosas porque toda la bolsa de economía clandestina con la inmigración no cuenta en las estadísticas oficiales. Pero, en fin, el argumento es que solo podemos recibir a aquellos inmigrantes que no nos cuesten dinero. Instituciones nada sospechosas de marxismo subversivo ni de altruismo ingenuo buenista, como el BBVA, la Confederación de Cajas de Ahorro o la Caixa, han ido destacando en sus informes aquello que los especialistas que tenemos en sociología de migraciones en el ámbito demográfico y económico, y pongo solo por referencia a Antonio Izquierdo, que sigue siendo para mí la principal referencia en ese ámbito de análisis de los movimientos migratorios, han demostrado con números los beneficios que esa inmigración comporta para nuestro país frente al estigma de que la inmigración nos cuesta dinero porque se benefician de nuestro extraordinario modelo sanitario, de nuestro extraordinario modelo educativo, etcétera, etcétera, y serían, por utilizar esa expresión que tanto le gusta a los filósofos analíticos en teoría moral, serían free riders de nuestra sociedad. Es decir, gorrones que vienen aquí a chupar de lo nuestro, a disfrutar de esa sociedad del bienestar que se supone que hemos construido desde la recuperación de la democracia en España, y que no aportan nada más lejos de la realidad. No me refiero solo a sectores económicos que tienen que ver con la economía del cuidado y que han sido también estudiados con carácter global por una de las grandes autoridades en migraciones globales, que sigue siendo Saskia Sassen. Saskia Sassen ha probado hasta qué punto lo que llamamos el sector de la economía del cuidado está en manos básicamente de inmigración. El cuidado de nuestros dependientes, el cuidado de nuestros ancianos, el cuidado de nuestros niños, el sector tan mal regulado jurídicamente del trabajo doméstico, está en nuestro país todavía, y a pesar de la crisis, en manos básicamente de la inmigración, y sobre todo de un tipo de inmigración que ya no es la mayoritaria en nuestro país, la inmigración latinoamericana. ¿Significa eso que, por tanto, no tenemos que preocuparnos de los inmigrantes y nos tenemos que preocupar sobre todo de los refugiados, porque los refugiados solo hay una relación unilateral, nosotros les damos y ellos no proporcionan nada? Esa es una cuestión para la que mi respuesta es una respuesta negativa, no es así, pero es una respuesta que ha de ser contextualizada y relativizada en relación con el marco concreto que el desarrollo del derecho de refugiados ha construido en nuestro país. A propósito de ese marco, les tendré que recordar la característica principal del mismo. Es decir, para nosotros el marco, naturalmente, es el sistema de Ginebra, pero nuestro país, como otros, ha puesto en marcha una concreción a través de una legislación específica, que en nuestro caso es la Ley de Asilo, reformada en el año 2009 por el gobierno Zapatero. Recuerdo esa reforma porque yo era presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en ese momento, y lo recuerdo como uno de los periodos más difíciles de mi vida. Las negociaciones, no tanto con el ministro Rubalcaba, que era el responsable específico en ese momento, sino con su longa manus y brazo armado, que era el exfiscal Camacho, luego diputado por el PSOE y en ese momento secretario de Estado de Seguridad, fueron las más duras que yo haya asistido jamás. Tampoco he sentido a tantas, pero desde luego en ese muy dura. Y lo importante, más allá de mi experiencia como ONG que pretendía un estatus normativo que fuera más allá del Convenio de Ginebra, es que el Gobierno decidió estratégicamente adoptar una no decisión de efectos totalmente lesivos desde el punto de vista jurídico, como sabemos cualquiera que haya estudiado Derecho, y es no dotar de reglamento a esa ley. Desde el año 2009 hasta el año 2011, el Gobierno no elaboró un reglamento. ¿Qué significa eso? Como sabe cualquiera que tenga un mínimo de conocimientos jurídicos, que la aplicación de la ley
quedaba en manos discrecionales, si no arbitrarias. Entiendo que todos ustedes entienden perfectamente la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad, y eso que acabamos de recibir una aportación muy relevante a la teoría del derecho en los últimos días por parte del vicepresidente económico de este gobierno, que nos comunicó que la dignidad humana era un concepto jurídico indeterminado y evanescente. Estoy seguro de que esto va a producir una literatura científica de extraordinaria densidad, ¿no? Pero, en fin, quiero decir, si la ley no tiene reglamento, el problema es que los potenciales usuarios y beneficiarios de esa ley están en manos de un ámbito de, insisto, discrecionalidad que se convierte fácilmente en arbitrariedad. 2 años de ausencia de reglamento por parte del gobierno Zapatero, que no tenía la más mínima voluntad política, y no por exceso de trabajo. No elaborar el reglamento es una decisión de política jurídica importantísima. Pero claro, a todo hay quien gane. Este gobierno, hoy le han inventado un término que me ha gustado mucho, encofrado en el presigencialismo. Es decir, encofrado en una presidencia que es como una regencia y que ya ni se sabe cuánto va a seguir durando. El gobierno Rajoy, que ya lleva más de 5 años en ejercicio, no ha tenido tiempo tampoco de elaborar un reglamento. No lo ha considerado prioritario en su afán normativo, y eso que ha utilizado el decreto ley, como saben ustedes, con profusión. No ha tenido tiempo ni interés, ni ha sido una prioridad de la omnivicepresidenta, la señora Sáenz de Santamaría, elaborar este reglamento, y eso que cuenta con un regimiento de abogados del Estado a su disposición, como saben ustedes, y que, entre otros muchos cargos que desempeña la presidencia de la Comisión de Coordinación del Programa Español de Ejecución del Acuerdo de Asilo y Refugio, cuya misión fundamental es bloquear cualquier iniciativa de las administraciones autonómicas y municipales en relación con el proceso de ejecución del programa de reasentamiento y de reubicación. Saben ustedes que la reubicación consiste simplemente en el desplazamiento de los refugiados que ya están en nuestro territorio a otro país, fundamentalmente Italia y Grecia, porque son los 2 países que tienen el mayor número. Ahora se ha invertido la situación a partir de el acuerdo entre Unión Europea y Turquía, del que sí que voy a hablar, y a partir de del regreso a la ruta central como ruta prioritaria de llegada de inmigrantes y refugiados, porque son flujos mixtos, a territorio europeo. Esto quiere decir la ruta central a territorio italiano, las islas del sur de Italia y, en última instancia, el ya simbólico Lampedusa. Pero, en fin, el caso es que de ese país se tienen que reubicar, para hacer una proporción, para que no carguen Italia y Grecia con todo, reubicar a otros países. Hablamos de reasentar cuando se trata de refugiados que están, por ejemplo, en los campos de refugiados fuera de Europa, en ese segundo campo de refugiados más importante del mundo, que está en Jordania, que no tiene... el campo de Zaatari es el más grande después del complejo de campos de Kenia, de Al-Salam, que se ha desmontado, pero en el Líbano y en Jordania en total hay casi tantos refugiados como en Turquía. La Organización de Naciones Unidas, a través de su agencia especializada, el ACNUR, el Alto Comisario en nuestras siglas en castellano y francés, el Alto Comisario de Naciones Unidas para Refugiados, lo que hace es decidir dónde envía a la gente que está en los campos de refugiados. Para eso necesita tener medios y el acuerdo de los lugares donde va a reasentar. Lo que quiere decir que una buena parte de los refugiados se tiran allí años y años y años viviendo en campos de refugiados. Y los campamentos de refugiados no son los campamentos que uno imaginaría. Y eso lo saben ustedes. Y en esos campamentos, que en realidad no son de refugiados en sentido estricto, sino de personas que están esperando el destino final de su proceso de refugio en otro país, se amontonan millones de personas que naturalmente acaban buscando
otro medio. Eso explica, y es un punto sobre el que me gustaría insistir en esta intervención mía tan deslavazada, eso explica que es algo que no entendemos bien en Europa y en general en Occidente, quizá con la excepción de Canadá, que junto con China y Japón, y el hecho de que sea China hace pensar que esto no es puro altruismo, el gobierno chino no se distingue por el altruismo, han sido los únicos 3 países que en la cumbre de Nueva York han puesto dinero sobre la mesa, han puesto planes sobre la mesa para reasentar. Pero digo, salvo esas 3 excepciones, para la mayoría de la prensa occidental, y desde luego la europea y desde luego la española, estos refugiados que abandonan los campos, estando en los campos, o que no quieren quedarse en los campos, y que llegan aquí por vía clandestina, están alimentando a las mafias, que en nuestro imaginario también son los malos de la película. O sea, aquí hay refugiados que son pobres y que ahora nos hemos dado cuenta de que tenían derechos, lo que nos plantea una dificultad enorme, pero tenemos una explicación muy clara. Hay unos malos que son, en primer lugar, el malo que organiza el desastre en el país del que huyen, y en segundo lugar, las mafias que, como con los inmigrantes, trafican con los refugiados. Pues perdónenme que les diga que esas mafias son la única esperanza de los refugiados. Nosotros hemos dedicado toda nuestra política en materia de refugiados, del mismo modo que la política migratoria, a un primer objetivo, con la coartada de la lucha contra la ilegalidad y el tráfico y explotación de seres humanos, que es cerrar las vías legales o dificultarlas hasta el máximo para que lleguen aquí. En primer lugar, los inmigrantes. Pero cuando nos hemos dado cuenta de que venían también refugiados, respecto a los cuales tenemos obligaciones jurídicas porque somos Estado parte, entonces la solución es decir, bueno, pero no tienen que llegar por vía de las mafias. ¿Cómo van a llegar entonces? Si usted les impide las vías legales y no de riesgo de llegar al país donde tienen que presentar la demanda porque el procedimiento del sistema europeo de asilo exige que se presente la demanda en territorio europeo, ¿cómo llegan a territorio europeo? Pues tienen ustedes que darse cuenta de la monstruosidad moral, y no digo jurídica, del aserto que les he propuesto. Esas mafias libias, que no son solo mafias de tráfico, sino que son, por ejemplo, grupos que son franquicia de Al-Qaeda o del ISIS, y que controlan una parte del territorio más occidental de Libia. Ese Estado fallido no existe, pese a los esfuerzos denodados del benemérito Bernardino León, que abandonó su tarea ahí para una tarea no menos altruista, presidir la escuela diplomática de los países árabes del Golfo, donde gana un sueldo considerable, diciendo que había llegado a un acuerdo para que hubiera un gobierno de unión, lo cual es mentira. Como saben ustedes, el único poder eficaz en Libia es el que representa un general libio ex agente de la CIA, y que controla lo que más les interesa a Europa y a Estados Unidos de Libia, que es precisamente la Libia oriental, donde llegan las conducciones de gas y petróleo hasta los puertos de esa Libia oriental, de la zona de Bengasi y Tobruk, y es ahí donde hay un poder seguro, mafioso pero seguro, que está en buenas relaciones con Occidente. Decía, los refugiados están huyendo a esa zona oriental, desde donde hay menos distancia hacia la ruta central, hacia la ruta italiana, y ahí las mujeres son sometidas a violaciones continuas. Parte del pago es ser violadas durante semanas e incluso meses, por testimonios que tenemos directos de esas personas. Aún así, siguen yendo allí, porque aún así es la única esperanza que tienen de encontrar, de tocar un territorio seguro. Eso es una situación de perversión moral, política y jurídica inaceptable. Es decir, que para poder ejercer el derecho de asilo, que como recuerda Hannah Arendt y hemos discutido aquí muchas veces, es el derecho en cierto sentido original, en el sentido de que es
la llave para poder tener derechos de personas que no tienen ningún derecho porque han perdido la condición de ciudadano de su país, que era el que le protegía los derechos, que ese es el problema de estas personas, que además tienen que someterse al test de demostrar que son merecedores del derecho de asilo según el canon del sistema de Ginebra. Y a ninguno de ustedes se les escapa que la jornada del torturador de turno, de donde tratan de escapar los refugiados, no incluye al final de la jornada el pase a una oficina adyacente donde toma nota un funcionario y pide un certificado de haber sido torturado de 8 a 8 en esas instalaciones para que lo pueda exhibir y demostrar la condición. No existe eso, ¿no? Lo cual quiere decir que esas personas tienen que someterse, y es lógico que se haga ese tipo de triage que se hace en los denominados hotspots, que son los puntos que ha abierto la Unión Europea para decidir si son refugiados o si, como está colando en la opinión pública, son terroristas disfrazados de refugiados, propaganda alentada, entre otros, por príncipes de la Iglesia Católica, como el que tengo la suerte de padecer en mi pueblo, que es Valencia, donde el cardenal Cañizares advirtió a la sociedad de que, en fin, tuviéramos cuidado porque con los refugiados no eran trigo limpio todos y allí venían terroristas que iban a atentar. Es bien sabido que ninguno de los atentados, con una excepción que luego se demostró que el pasaporte era falso, ninguno de los atentados sufridos en territorio europeo, básicamente en reciente, quiero decir, en este año y medio, básicamente Bélgica y Francia, los terroristas eran gente que había venido disfrazado de refugiados. En todos los casos, incluso aquellos que dejaron un pasaporte sirio, en todos los casos eran personas nacionales de Bélgica o de Francia con condición de ciudadano y de nacionalidad, aunque vivieran en barrios que muestran el fracaso de los procesos de integración social, como el de Molenbeek en Bélgica, en Bruselas, o como los barrios de las Cités en torno a París, donde es cierto también predicadores yihadistas, por cierto, pagados ¿por quién? Por Arabia Saudí, que difunden el wahabismo y el salafismo como interpretaciones verdaderas del Islam, alientan a la guerra santa contra los europeos, en un caldo de cultivo propicio para que esa sea vista como un proyecto de esperanza de dar sentido a la vida, que es el caldo de cultivo de contextos sociales en donde no funciona ninguno de los instrumentos de integración social. Luego hay quien, por ejemplo, un súper experto en el Islam como Gilles Kepel, uno de los mejores islamólogos que hay en Europa, llega a decir que Francia vive una situación previa a la guerra civil. Eso probablemente es una exageración que da pábulo a determinadas campañas electorales en el calentamiento de la campaña presidencial, en la que sin duda, por supuesto, el campeón de ese tipo de mensaje va a ser la señora Marine Le Pen, y los aspirantes a imitarlo no van a ser elegidos por los electores porque, puestos a elegir, se elige el original, aunque el sucedáneo se llame Sarkozy. E incluso algunos de los que no son el sucedáneo, teóricos presidenciales como el señor Valls, cultiven en este momento un discurso parecido. Me importaba de toda esta parte de mi intervención tratar de llamarle la atención, porque estoy seguro que ustedes lo saben, sobre el hecho de que esas mafias que explotan, torturan, violan, someten a malos tratos a los candidatos son la esperanza real de una parte importante de los refugiados. Y los refugiados huyen en desesperación, pero la proporción de imbéciles que hay entre los refugiados es la misma que entre los murcianos, es decir, más o menos, vamos. Y la proporción de gente no informada es la misma. ¿Saben que tienen ese riesgo? Por supuesto que lo saben. Lo mismo que saben que si se van desde Egipto, la trayectoria es más complicada y pasa lo que ha pasado hace 2 días. Que de nuevo naufraga una embarcación y
el azar determina cuántos de los que van en esa embarcación van a morir. La trayectoria es más larga, el riesgo es mayor. Eso lo hacen porque no quieren llevar hasta Libia, porque saben que en Libia el riesgo es aún mayor. Pero eso depende de un factor inequívoco, y es que hemos procedido a una política de refugio y asilo en la Unión Europea en el último año y medio que tiene como orientación dificultar su llegada. El espejo más importante de esa política, que puede ser descrita, lo digo porque yo la he descrito así, y sigo pensando que mi metáfora no era solo un juego de palabras, sino que tenía fundamento, le he descrito como la política del avestruz compasivo. Yo creo que la Unión Europea en materia de refugiados desde hace año y medio practica ese ejemplo. El avestruz, que saben ustedes que hunde la cabeza en la tierra y que de acuerdo con la interpretación de la metáfora no quiere enterarse de la realidad, aunque tenga el peligro al lado. Compasivo, porque de vez en cuando tiene estertores de compasión, estertores de buena conciencia. Esos estertores se llaman, lo saben todos ustedes, puntualmente Aylan Kurdi. La conmoción hace un año más o menos, fue a primeros de septiembre cuando apareció el cadáver de este niño en las costas turísticas de Turquía, precisamente donde se refugiaba, o mejor dicho, estaba pasando sus vacaciones el señor Erdogan, ajeno a todo lo que iba a suceder. Una tesis extraordinariamente fantasiosa si se piensa que una semana antes se había producido una cumbre de la OTAN en la que el papel de Turquía es muy importante y nadie puede creer que la OTAN no supiera que estaba preparando ese golpe de Estado. Pero bueno, esta es digresión para otra discusión. En ese lugar, en las costas de Turquía, aparece el cadáver de este niño, no aparecen los de su madre y un hermano, que naufragan en la misma barca. En un proceso, en una ruta que ha sido la predominante desde aproximadamente mayo de 2015 hasta octubre de 2015, que era la ruta del Egeo. Los sirios cruzaban por Turquía, una parte, un porcentaje mínimo, seguían por tierra, por arriba, hasta alcanzar el continente europeo, por arriba, por Grecia. La mayor parte trataban de embarcar en puertos hacia islas griegas como la de Kos, la de Lesbos, etcétera, todas las que ahora sabemos que existen, una trayectoria que oscila entre 14 y 5 kilómetros, por la que los refugiados, según la afluencia, según las condiciones climatológicas o meteorológicas, mejor dicho, pagaban un precio que llegaba a oscilar en un margen desde los 500 por persona a 2.000 por persona. Ese mismo trayecto, los turistas que están en los balnearios turcos y que van a esas islas, lo hacen pagando 5 euros por persona, y lo hacen en, digamos, media hora, una hora. Piensen ustedes que 14 kilómetros es la distancia en el estrecho de Gibraltar, ¿no? Pero a diferencia de los turistas, los refugiados lo hacían en balsas neumáticas pensadas para 5 personas y que recibían 40 personas, por ejemplo, con chalecos salvavidas que, como saben ustedes, eran falsos, muy imaginativos, ¿no? Tenían apariencia de chalecos salvavidas. Hay una exposición en Londres en este momento, pero ha habido otras muchas con esos chalecos de salvavidas que se convertían en la trampa mortal para los náufragos, porque no flotan, se llenan de agua y te arrastran al fondo, ¿no? Muchas veces sin ni siquiera la dirección de timón, porque no les daban timón. Bueno, todos esos se aventuraban por ahí y sabemos de eso, ¿no? La reacción de la Unión Europea, y en primer lugar la reacción de las autoridades griegas. Por cierto, habrá que recordar que el gobierno Tsipras, que para una parte de la izquierda española es el espejo donde uno se quiere mirar, en esta materia ha tenido una conducta deleznable, marcada, entre otras cosas, por su alianza con un partido de extrema derecha, que se hizo cargo de defensa y de inmigración.
Lo mismo que la Dinamarca, lo mismo que en Dinamarca, ese país ideal ante el que el entusiasmo de nuestra clase progresista y de los adictos a las series de televisión como yo, identificábamos con Borgen y con la figura maravillosa de Birgit Neighbor, la dirigente de un partido liberal, no de izquierda, pero sí un partido liberal, que gobierna ese idílico país de Dinamarca, que este verano aprobó una ley de refugiados por la cual los refugiados tienen que contribuir al gasto que producen ser refugiados, ignorando el convenio de Ginebra olímpicamente. Y, por ejemplo, tienen que cubrir el equivalente en cash a 1.400 euros por persona, y los daneses, que son gente inteligente, han previsto en la ley que si no se tiene cash no importa, se puede pagar en joyas. No estoy hablando de la Alemania nazi, estoy hablando de Dinamarca, una ley aprobada democráticamente por el Parlamento danés a impulsos del gobierno, de un gobierno que dicen que es liberal, pero que no, que está en coalición con un gobierno populista xenófobo de extrema derecha, que es el que impone la presentación de ese proyecto de ley. Inequívocamente democrático, ha sido aprobado en el Parlamento danés, ¿no? O sea que un refugiado en la práctica no tiene derecho, porque si no te sometes a esa aportación económica no te van a dejar llegar, ¿no? De manera que cuando hablamos de estos malos malotes del grupo de Visegrad, que en el imaginario también europeo componen la tercera pata del error de la opinión pública sobre la realidad de los refugiados, recuerden, ¿no? Los malos son solo el dictador Al-Assad, los malos son las mafias y, en tercer lugar, bueno, los refugiados nos cuestan dinero, hay que ver qué podemos hacer. Es verdad que ratificamos los acuerdos, en mala hora los ratificamos porque no pensamos que volviera a suceder esto que sucedió en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, y ahora resulta que tenemos que tomarnos en serio el derecho, ¿no? Entonces, hacemos esto. ¿El grupo de Visegrad qué ha hecho? Bueno, lo saben ustedes, el grupo de Visegrad son 4 países, ¿no? Los 4 países están gobernados por gobiernos que, en el mejor de los casos, podemos llamar de derecha. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso polaco y húngaro, más significativamente, junto con Chequia y Eslovaquia, son los 4 países del grupo de Visegrad, son gobiernos que se significaron en su oposición a la concreción del sistema europeo de asilo mediante el establecimiento de cupos obligatorios y solidarios, por ejemplo, en el caso polaco y en el húngaro, alegando que ellos solo podían recibir refugiados cristianos, porque los refugiados musulmanes eran un problema imposible de gestionar su presencia en esto, y por tanto de refugiados que no fueran cristianos ninguno. Luego dieron el paso siguiente y dijeron que cristianos tampoco. Saben ustedes que ahora hay convocado un referéndum que va a restringir y en la práctica va hacia los acuerdos sobre refugiados. Decía que en nuestro imaginario el malo es Víktor Orbán, ¿no? Que es el líder de Hungría, entre otras cosas porque no conocemos a los líderes polacos, que son un partido de origen democristiano, pero en la práctica de extrema derecha, ¿no? Entonces, Orbán tiene la culpa de todo, no como los sacrificados occidentales de la Unión Europea, que lloramos por los refugiados, ¿no? Bueno, lloramos por los refugiados como el señor García Margallo, el señor Fernández y la señora Theresa May, que en las discusiones en el seno del Consejo Europeo, no de la Comisión, del Consejo Europeo, en el verano de 2015, lanzaron. Theresa May, por si alguien se ha olvidado, era ministra del Interior del señor Cameron y actualmente es la primera ministra del Reino Unido, ¿no? Theresa May, en esos consejos, en el curso de los debates previos a esos consejos, lanza el siguiente mensaje. El Reino Unido no va a participar en el programa común europeo de asilo y refugio porque forma parte de una de las peculiaridades de su peculiar integración en la Unión Europea, y es que en eso quedaba al margen. Dinamarca también, por cierto. Pero es que además tampoco va a participar en la primera propuesta de la respuesta de la Unión Europea a los refugiados, que es de lo que estoy hablando, respuesta de la Unión Europea ante refugiados, que era crear una operación de salvamento y rescate. Y el Reino Unido dijo que no iba a participar en una
operación de salvamento y rescate europea, bajo mando europeo, que no iba a poner ni un solo euro, entre otras razones porque eso producía efecto llamada. Ese argumento tan extraordinariamente coherente y de tanto fundamento, es decir, vale, o sea que los refugiados se van a tirar al mar con sus hijos y van a decir, bueno, yo me tiro al mar y vendrán a rescatarme, ¿no? O sea, hay que pensar que mente capaz de, si es que tiene neuronas, de enfocarlas para esa conclusión, ¿no? Bueno, inmediatamente el señor García Margallo y el señor Fernández se lanzaron a repetir el mismo argumento. El corolario de ese argumento, ya sé que estoy forzando lógicamente el comentario, el corolario de ese argumento, si ustedes lo piensan por un momento, es la apología de un delito. Porque existen todos los códigos penales, salvo el de Corea del Norte, que no lo conozco, bueno, no conozco un montón más, el de Mongolia Exterior tampoco, para poner un ejemplo, pero en fin, en todos los códigos penales existe el delito de omisión de socorro. Y en el derecho del mar, desde el convenio básico de Montego Bay, pero también en la tradición de esas normas consuetudinarias que forman el contenido de ius cogens de ese sector del derecho internacional, que es el derecho del mar, está la obligación primaria de atender a quien se encuentra en condiciones de naufragio o riesgo de naufragio en el mar, para cualquier barco, para cualquier tipo de navío, ya sea un navío de guerra, un pesquero, lo que sea. Si avistas un naufragio o una situación de naufragio, no puedes rehuir tu primera. Es que se me va a pudrir la mercancía, pues lo siento. Pero la norma es que tienes que rescatar. Bueno, pues estos señores decían que no había este deber de rescatar. Eso y apología del delito, en mi opinión, ya sé que estoy forzando y que una analogía en derecho penal no es un argumento, pero realmente lo que nos están diciendo es eso. Bien, la Unión Europea siguió adelante con la ausencia del Reino Unido y a pesar de la resistencia de estos señores, el chiste ya me lo han oído, pero no me resisto a contarlo, no es un chiste, es un sucedido o anécdota que protagonicé, y es que cuando leí estas declaraciones convoqué en Twitter una campaña de estas de Change.org y cosas de estas de crowdfunding para conseguir fondos para matricular al ministro García Margallo en primero de Derecho otra vez, a ver si se enteraba de qué decía el artículo primero del Convenio de Ginebra, porque la tesis del señor Margallo además era que estos que llegaban no eran refugiados de verdad, estos eran inmigrantes la inmensa mayoría, y entre los que se decían refugiados casi ninguno era un perseguido político, como si el Convenio de Ginebra solo se refiriera a perseguidos políticos, como si el derecho internacional de refugiados no fuera una razón para invocar la protección del refugio, justificada jurídicamente, por ejemplo, el pertenecer a una minoría de opción sexual que sufre persecución en el país, que no es persecución política. Pero claro, hay personas, lo sabemos todos los que estamos aquí, que en determinados países, en algunos africanos y bien conocidos, si son gays o lesbianas, arriesgan su integridad física y en algunos casos la vida legalmente, porque hay pena de muerte para esas conductas tipificadas como delito. Evidentemente, estas personas, si llegan a uno de nuestros países y plantean la necesidad de asilo, tienen que ser recogidas porque han tenido que salir expulsadas de su país, porque no les protege su propio país contra una persecución, bien de las propias instituciones del país, bien de fuerzas que son toleradas por el país, como en el caso de los paramilitares en Colombia o en otros lugares, ¿no? De manera que el refugiado, de acuerdo con el sistema de Ginebra, no es solo esa persona, ¿no? Nosotros entonces respondemos ¿cómo? Poniendo en marcha esa operación de salvamento y rescate, que es cierto que se ha desarrollado y se sigue desarrollando en aguas del Mediterráneo, aunque hay que decir que una organización no gubernamental por su cuenta y además con sus propios fondos, desde que hace, con motivo del cambio en la práctica respecto a los campos de refugiados en Grecia, renunció a los fondos europeos, me estoy refiriendo a Médicos Sin Fronteras, esa organización con 3 barcos
en lo que llevamos desde junio de 2015, ha rescatado a 3 veces más personas que las fuerzas europeas de la operación EUNAVFOR Med, que la Unión Europea, a través de la inteligente pero muy peligrosa alta representante de la Unión, la señora Mogherini, que es una persona inteligente a mi juicio, pero de la que no hay que fiarse un pelo, puso en marcha. EUNAVFOR Med, por si ustedes no caen en la complejidad de las siglas, quiere decir EU, Unión Europea en inglés, NAV, Operación Naval, FOR, no de voluntarios, sino con barcos de policía y militares, Med, Mediterráneo. EUNAVFOR, hay varias con esas siglas de operaciones navales de la Unión Europea con barcos de guerra, hay en varios lugares del mundo. Una de las más conocidas también por la industria, gracias a la industria de Hollywood y a Tom Hanks, es la operación EUNAVFOR que hay en el Índico para controlar las acciones de piratas contra barcos mercantes que circulan por esa ruta, ¿no? Bueno, esa es una operación militar. ¿De salvamento y rescate? No. La definición de EUNAVFOR, que no hemos sabido hasta que State Watch, una organización no gubernamental de derechos humanos, rescató el documento y lo publicó en una de esas operaciones tipo Wikileaks, es una operación de control y de interposición para que no lleguen los que quieren llegar, que son inmigrantes y refugiados. Es una operación militar. Desde que uno de los barcos de esta operación en el mes de febrero, quiero recordar, pero no me hagan caso en la fecha, rescató a una niña recién nacida, porque los militares cumplen con ese deber de rescatar, por supuesto que sí. Si ven a un barco naufragando, aunque ellos estén ahí primero para hacer un planeamiento del control de rutas y segundo para interponerse, yo creo que actúan como tienen que actuar. Entonces rescatan a una niña recién nacida a que le ponen el nombre de Sofía. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque a lo mejor creían que de ella venía la sabiduría. Si es por eso, no andan desencaminados, ¿no? Esa operación EUNAVFOR pasa a llamarse desde entonces Sofía. Con lo cual, la operación es Sofía. Es una operación con un nombre bonito, con un buen argumento, hemos rescatado a una niña y tal, pero sigue teniendo las características de una operación militar cuya última fase, primero era hacer un mapeo de rutas, y decir, por aquí van, por aquí no van, etcétera, ¿no? En segundo lugar, era control de interposición, es decir, que no pasen. La tercera fase sigue contemplando, y no hay documento que lo contradiga, una intervención militar en sentido estricto. Destrucción de los barcos basura anclados en la costa occidental de Libia que utilizan las bandas. Un disparate visto desde todos los puntos de vista. Si yo fuera una de esas bandas, lo primero era llenar los barcos fondeados con refugiados e inmigrantes como escudos humanos y atrévase usted a hundir uno de esos barcos. Dejaría tamañito el desastre con el que empieza la Unión Europea o por el que empieza la Unión Europea a responder intentando una política europea de refugio y asilo común, que es el hundimiento a 40 millas náuticas de la costa de Libia de un barco en el que viajaban 900 personas, de las que no se rescataron más de 15. El cálculo es, como todo, aproximativo, no menos de 800 según todas las instituciones fiables. Eso se produce el 18 de abril de 2015 y da lugar a que la Unión Europea presente en mayo, la Comisión, un proyecto de política europea de asilo y refugio que sería la respuesta europea. Las claves de ese proyecto eran, primero, la operación EUNAVFOR, segundo, un procedimiento de cuotas obligatorias y solidarias para que la carga de los refugiados no recayera solo sobre Grecia e Italia en primer lugar y sobre Alemania, que era donde todo el mundo quería llegar, además de a Suecia, ¿no? Los países europeos batallan contra esas cuotas y les decía que no solo el grupo de Visegrad, les he puesto el ejemplo de esos ministros ingleses y españoles, pero hay que recordar que el señor García Margallo repitió una y otra vez que España ya había contribuido suficientemente
con la carga de inmigrantes que España recibía. Como si eso fuera un argumento respecto a los 4 parámetros que la Unión Europea barajaba para establecer cómo le correspondía la cuota a cada uno. Naturalmente, volumen de población del país, naturalmente, PIB del país, naturalmente, tasa de paro y, naturalmente, volumen de inmigrantes y refugiados, que ya está. Esos los 4 indicadores contra los cuales España luchó a sangre y fuego para no recibir la cuota y dejarla finalmente en esos 17.000 de cuyo cumplimiento ya he hablado. El fracaso de esta solución de cuotas obligatorias de reasentamiento y reubicación lleva a la Unión Europea a la solución de siempre en materia de política migratoria y extendida también a política de asilo. Esa solución es externalizar. Es decir, no podemos hacer frente a este problema, que evidentemente es un hecho social complicado, la llegada de inmigrantes en proporciones importantes, la llegada de refugiados, nadie puede ignorar que es difícil de gestionar. Al mismo tiempo que no hay que olvidar que tiene elementos positivos. Esos inmigrantes y esos refugiados que llegan, en la inmensa mayoría de nuestros países, se pueden integrar y contribuyen de una manera inequívoca a la mejora de las condiciones del país, sobre todo en países como España, que según mi chiste habitual y muy gastado, pero que sigue siendo válido, es el país de Europa con menor capacidad demográfica de reposición, solo superado por el Vaticano, que no cuenta estos efectos, como saben todos ustedes. Pero, en fin, un país como el nuestro, que tiene en riesgo el sistema de pensiones, que tiene en riesgo la permanencia de un cierto nivel de estado de bienestar, no puede permitirse no contemplar la aportación que suponen inmigrantes y refugiados, visto que nosotros nos reponemos a los españolitos suficientemente, ¿no? Bien, pese a eso, les decía, la Unión Europea entiende que esta es una carga que no puede gestionar, que además no se está llegando a una eficacia en el establecimiento de cupos de ninguna manera, ni obligatorios ni voluntarios, y entonces sale la solución de nuevo de la externalización. La formalización de esa solución se adopta en la cumbre de La Valeta, en Malta, en 15 de noviembre de 2015, como ustedes recordarán. Comporta el acuerdo con una parte de los representantes de la Organización de la Unidad Africana de concesión de una ayuda de 1.800 millones de euros para que esos países contengan, es decir, hagan la función de policía exterior, externalicen el control desde su territorio y ni dejen salir a sus propios ciudadanos ni transitar por allí a ciudadanos que vayan camino de Europa. Pero sobre todo se concreta en un acuerdo largamente gestado y negociado por la señora Merkel, que aquí de nuevo demuestra sus dos caras, con Turquía, como saben todos ustedes. Es un acuerdo que en realidad es falaz. Algunos de los especialistas en materia de refugio han puesto en manifiesto que ese acuerdo ya existía. Existía como un acuerdo bilateral entre Grecia y Turquía. Un acuerdo de deportación de excedentes en Grecia que eran aceptados por Turquía. Lo que se produce en La Valeta, y luego se formaliza después, con la firma de ese acuerdo por parte de la Unión Europea con Turquía, es la extensión a todo el sistema de la Unión Europea de ese acuerdo bilateral. En virtud de ese acuerdo, como saben ustedes, y en virtud de la interpretación, a mi modo de ver, jurídicamente perversa, de dos directivas europeas del año 2013, las directivas 32 y 33 de 2013, y una interpretación absolutamente también restrictiva del reglamento de Dublín, la Unión Europea declara que si esos demandantes de refugio han transitado por un país seguro, que en este caso es Turquía, donde tienen que pedir el asilo es en Turquía y no en Grecia. Y si llegan a Grecia tienen que volver a Turquía porque Turquía es un país seguro. Ese argumento, estoy vulgarizándolo porque no estamos en un seminario técnico donde analizar con detalle el acuerdo, esas tesis básicas del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, les recuerdo, tercer pilar de la
política europea respecto a los refugiados se asienta en dos falacias muy graves. La primera es que Turquía no es un país seguro para los refugiados y que, de acuerdo con la jurisprudencia de la propia Corte de Estrasburgo, que ustedes conocen bien, es un país que progresivamente está yendo hacia atrás en materia de garantía y reconocimiento de derechos y libertades básicas. Y eso no lo digo yo, ni un periodista adverso, no. Es jurisprudencia de la Corte Europea. De manera que en derechos y libertades básicas Turquía no tiene el estándar, ni siquiera el estándar de Copenhague, que es el que se utiliza en los procedimientos de adhesión de terceros países hacia la Unión Europea. Es evidente que la Turquía de Erdogan de hoy está peor que la de hace 5 años. Y nosotros pactamos con el Erdogan de hoy. Pero lo más grave no es esto. Lo más grave es que legalmente Turquía no considera refugiados a estos que nosotros deberíamos considerar como refugiados. Porque en virtud de la cláusula particular, geográfica y temporal, con la que Turquía se ha aceptado parte del sistema de Ginebra, Turquía no reconoce como refugiados a los que no sean europeos. Y claro que el 99,9% de los que nosotros redirigimos a Turquía, en realidad deportamos a Turquía desde Grecia, no son europeos. Por lo tanto, a ojos legales, no por malas prácticas, no, a ojos legales de Turquía puede hacer lo que quiera y no tiene ninguna obligación de cumplir con ninguna de los deberes jurídicos que establece el sistema del derecho de Ginebra. Les recuerdo, en primer lugar, el primer derecho a quienes reconocemos el estatuto de refugiado de la protección complementaria es el derecho de non-refoulement, es decir, de no devolución a un país inseguro donde corre peligro, ¿no? Pues Turquía no tiene esa obligación legalmente. Por lo tanto, si los devuelve a Siria, no está violando la legalidad internacional, lo cual es gravísimo. ¿Podía haber una solución para esto? Sí, nada complicada. Haber obligado a Turquía al compromiso de que el Parlamento turco modificaría esa cláusula que configura el estatus especial de Turquía en el marco del Convenio de Ginebra para que se cambiara eso y, por tanto, que fueran legalmente refugiados los sirios que se quedan en Turquía. E insisto que ahí hay 2.100.000 sirios. O sea, que no estoy diciendo que a Turquía no lleguen. Llegan y se quedan, en condiciones que Turquía presume que son extraordinariamente buenas y que hay que reconocer, para nuestra vergüenza, que lo son mucho mejores que los que estaban en Idomeni, por supuesto. Y que son mucho mejores que los que fueron expulsados de Idomeni, que fue el momento de ruptura de una parte de las organizaciones no gubernamentales con la Unión Europea, con Grecia e incluso con el ACNUR. Porque, forzados por la presión de la Unión Europea y por la situación imposible de la propia Grecia, Grecia acepta convertir los campamentos de refugiados en centros de internamiento. Eso jurídicamente es simplemente violar la Convención de Ginebra. El refugiado no es una persona a la que hay que internar, como estamos acostumbrados a hacer con los inmigrantes irregulares a través de ese mecanismo, también denunciado jurídicamente por muchos de los que están aquí, que son los CIE, que en otros lugares se llaman centros de retención administrativa, lo que quieran ustedes. Si han visto la película Illegal, que sucede en Bélgica, no aquí, y cuyos protagonistas no son refugiados africanos, sino de la antigua Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas, saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, transformar los centros de Lesbos, de Moria, de los diferentes campamentos en las islas y en el territorio griego en centros de internamiento es una violación directa de la legalidad internacional. Que ACNUR no lo haya denunciado es una de las lagunas sobre las que seguimos discutiendo en este momento. ¿Cómo es que ACNUR no lo ha denunciado? ¿Cómo es que ACNUR ha distribuido la propaganda? Firme usted este compromiso para ser expedido a Grecia. La ha difundido en esos centros de internamiento. Y hay testigos que no son un activista loco, sino que son organizaciones no gubernamentales con presencia y gestión, como por ejemplo Proactiva Open Arms, entre otras.
En el momento en que se produce eso, naturalmente hay una infracción complementaria de la infracción que supone el convenio entre la Unión Europea y Turquía, que alcanza un grado mayor con el desarrollo que se produce en la operación EUNAVFOR Med. Ese desarrollo consiste en que la Unión Europea pide a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que no es una fuerza de policía, es una organización militar, que intervenga en el mar Egeo, para bloquear en el mar Egeo la frontera con Turquía. Stoltenberg acepta y se pasa de el canal central al mar Egeo la utilización de fuerzas militares, y en este caso ya ni siquiera en la Unión Europea, aunque la mayoría de los países de la Unión Europea estén en la OTAN, cuyo ejército más importante, el segundo, es turco, qué casualidad, y están presentes en el Egeo. Se cierra la ruta del Egeo. Consecuencia, ¿ha desaparecido el drama de los refugiados? No. Se ha redirigido hacia el canal central de nuevo, que es la situación que vivimos en este momento. Que frente a eso la cumbre de Bratislava responda diciendo que, con un paso más, que la política de refugiados, que la llegada de refugiados es una amenaza para la seguridad exterior de las fronteras de la Unión Europea, es solo un corolario lógico. Se ha convertido la política de refugiados no en un asunto de política exterior europea en el sentido de relaciones exteriores, ni un asunto de libertad y justicia, sino un asunto de seguridad y defensa. Y el mensaje de la opinión pública en ese sentido es inequívoco. Que en Nueva York hayamos asistido a una retórica vacía no tenía que ser una sorpresa, porque los documentos previos, tanto del secretario general como del grupo de trabajo, ya habían pactado que en Nueva York no se iba a producir resultados, y menos aún resultados contingentes. Se remite a 2018 y la verdad es que en resultados concretos no ha habido nada, pese a la segunda cumbre, la económica, fomentada por Obama. Me he dado cuenta de que he superado de largo la 1:15, de manera que lo dejo aquí, con este mensaje tan poco optimista que tiene un complemento de signo contrario. Todo eso convive con un crecimiento de la conciencia crítica y de la posición activa de una buena parte de la ciudadanía europea. La ciudadanía europea está trabajando en contra de esa respuesta. Está trabajando en tomar en serio que estamos hablando de derechos, no de limosnas de humanitarismo. Está trabajando al mismo tiempo sabiendo que aquí no hay un problema de refugiados sirios solo. La crisis de refugiados es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial por el número total. Y de esos 65 millones de refugiados y desplazados, los sirios son el país más importante, pero son solo 5. Todos los demás están en el continente africano, sobre todo, y de esas crisis no hablamos. De los millones de personas que se desplazan o incluso salen de su país como refugiados a otros países no se habla. Esta es una cuestión de protección de derechos, pero es también una cuestión en el fondo de democracia, porque el fondo de la pregunta es quién tiene derecho a que se protejan sus derechos y de qué manera. Hasta ahora, en el ámbito de refugiados e inmigrantes, nuestra respuesta es muy débil. Solo un tipo de inmigrantes, solo si cumple unas condiciones, solo los refugiados desde un punto de vista, pero no todos. Yo creo que si no tomamos en serio las obligaciones del Estado de Derecho, el problema lo sufren en primer lugar los refugiados, pero lo sufrimos todos. Cuando la legalidad, el cumplimiento de la legalidad está sometido a condiciones circunstanciales, empieza a borrarse un parámetro básico de la noción de Estado de Derecho, y es la disponibilidad de la garantía de derechos fundamentales. Yo no soy de los que proponen un discurso absolutista y abstracto, todos los derechos fundamentales en todas circunstancias son la primera obligación de cualquier Estado, sea cual sea sus condiciones. Pero eso no quiere decir que dejemos de reconocer que esa es la función básica del derecho y del Estado. Y por lo tanto, si dejamos de cumplirla alegando
argumentos que no están a la altura del bien jurídico dañado, lo que estamos dañando no es solo los derechos de los refugiados, sino es la garantía del Estado de Derecho como tal, tomar en serio el Estado de Derecho. Por eso creo que esta es mucho más que una cuestión de refugiados. Esta es una cuestión que afecta a los fundamentos mismos, al sentido mismo de la democracia y del Estado de Derecho. Y ya aquí en este momento me callo porque son las 2 menos 5. Bueno, pues muchas gracias, Javier. El profesor De Lucas tiene que atender ahora a las 2, tenía que hacer unas llamadas y esto, entonces no vamos a poder tener coloquio, pero bueno, hemos disfrutado de él durante una hora y pico. Y bueno, pues de nuevo agradecerte el que hayas podido estar hoy aquí y ya convocarte para las próximas jornadas, ya tenerte por aquí mucho más. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, gracias a todos. ¿Te llaman por teléfono? Sí. ¿Y te quieres ir a algún sitio? ¿Quieres ir al despacho? No, si estoy simplemente en un sitio en el que no haya ruido, vale, porque